Hemos elegido hoy día el tema del dólar, ¿no? El dólar que ha estado en alza, que, bueno, hay gente que tiene deuda en dólares aún todavía, y eso ha preocupado muchísimo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ha subido el dólar? Gracias, Maritela, gracias, Pedro. Hay dos factores que están originando esta tendencia medio errática del dólar, ¿no? O sea, sube, baja, pero con tendencia ligeramente hacia arriba por el momento. El primer factor tiene que ver con el hecho de la pandemia, ¿no? Lo que ocurre es que cuando hay, digamos, hay una situación como la de la pandemia, los mercados financieros tienden a ser bien inestables. Entonces lo que ocurre es que se produce una corrida, es decir, se compran más dólares por considerarse más seguros que alguna opción alternativa. Entonces, cuando recién se anunció el 15 de marzo la cuarentena estricta, el dólar llegó a 3.57. Luego fue bajando lentamente gracias a la acción del Banco Central, y cuando se volvió a anunciar hace 2 o 3 semanas esta extensión del estado de emergencia, hecho que entraran 4 regiones en cuarentena estricta y 46 provincias, ha vuelto a pegar el salto. Pero de ahí empezó a bajar un poco. Ese es el primer factor. El segundo factor tiene que ver con el ruido político. Es decir, naturalmente que hay una incertidumbre política tremenda, por un lado por las acciones del Congreso y por otro lado por la incertidumbre hacia abril de 2021. Y ese nerviosismo hace que mucha gente tienda a comprar dólares como un mecanismo de seguridad, y eso tienda entonces a subir. Sin embargo, si uno mira los factores que en este momento están jugando este partido, uno esperaría que la tendencia en los siguientes meses y semanas probablemente, sea hacia abajo. La tendencia hacia el dólar sería hacia bajar, no sería hacia subir. Con lo cual podríamos estar cerrando el año, digamos, entre 3.45 y 3.50 más o menos. Esa es la idea vista desde aquí, desde hoy. Salvo que en el camino pues ocurra algo diferente, no previsto, que cambie esta tendencia, ¿no? Pero la tendencia va a ser claramente hacia abajo, ¿no? En los siguientes meses. Carlos, interesante recordar algo que tú repites muchas veces, y es que si uno tiene que hacer una compra, que puede ser un departamento, un carro, gana en soles, lo mejor es adquirir esa deuda en soles, precisamente por la fluctuación que tiene el dólar. Lo has comentado varias veces, creo que vale la pena mencionarlo. Queríamos preguntarte también por algo que tú has dicho hace un instante, el ruido político. Esta semana concluye la interpelación a la ministra de Economía. Hay algunas bancadas que quieren plantear una censura, es decir, que la ministra se vaya a su casa. Tú has sido bastante crítico de varias medidas que ha tomado el gobierno con los bonos, las ayudas, el Reactiva Perú. No eres un defensor de la ministra, pero ¿te parece que hay elementos para censurarla? ¿Cómo evalúas el tema político con la ministra de Economía? A ver, desde mi punto de vista, la ministra de Economía tendría que seguir. La ministra de Economía está haciendo muchos esfuerzos para mantener la estabilidad macroeconómica, que es fundamental para el siguiente año. Que falten reformas, que hayan habido errores en una serie de campos, es cierto, pero no al nivel de sacar a la ministra de Economía, porque la pregunta que habría que hacerle a los señores congresistas es: ¿y cuál es la alternativa? No me refiero a personas, me refiero, ok, sale. ¿Y quién entra? Fíjate, Pedro, cuando, digamos, se abrió la economía el 1 de julio, se abrió la economía con los contagios subiendo. Y luego de más o menos un mes así, han vuelto el 28 de agosto a poner, digamos, no solo la regla del estado de emergencia, sino que además a poner cuarentena estricta en 4 regiones y en 46 provincias. ¿Qué significa eso? Que si no detengo los contagios, la economía no va a poder salir adelante de manera sostenida y segura. Y esa es la peor señal que se puede dar, porque imagínense ustedes, quien abrió el 1 de julio, digamos, en Puno o en Tacna, un negocio para empezar ya, ahora lo cerraron de nuevo. Entonces tenemos que ubicar bien las cosas. Si bien es cierto, en la economía hay que tratar de empujarla, eso es verdad, y eso se está haciendo con el presupuesto del siguiente año. También es cierto que si no se detienen los contagios, no hay forma. No hay un solo país en el mundo que haya abierto la economía de manera segura sin detener los contagios, y eso hay que tenerlo muy claro. Carlos,
Para muchos economistas, digamos, anti-ALBA, porque hay a los que están a favor, los que están en contra, yo coincido contigo que, francamente, que a estas alturas hacer un cambio, si tú me dices, tengo a esta persona que está lista, dispuesta, ya estudió el tema, va a entrar a actuar, bueno, maravilloso, pero es que justamente nos faltan personas, nos faltan gestores, ya. Pero hay gente y economistas que dicen, hasta ahora hemos estado en una etapa de recesión, las medidas que se han dado son medidas reactivadoras, medidas de contención, pero ya a partir de ahora es otro escenario, tenemos que tener y aplicar otras medidas, para muchos incluso vamos a entrar en una especie de depresión económica. Entonces, si bien puede quedarse ella, ¿qué le podemos sugerir, qué sugerirías tú, qué debería hacer ella y todo el equipo económico? Ok, Maritela, a mí me parece, en primer lugar, un fuerte aumento de la inversión pública y, digamos, para esta segunda parte del año, que se está dando forma a través del programa Arranca Perú, ¿no?, que va a crear 1 millón de empleos temporales. Pero eso no es suficiente. Del total de la inversión en Perú, solamente el 20% es pública y el 80% es privada. Y al decir privada me refiero a la de los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, todos. Entonces, si es que yo digo, abro la economía, ok, empiezan a invertir su negocio, hacen sus pequeños negocios, y después cierro la economía, entonces simplemente van a hacer que pierdan más. Lo que hay que hacer ahora es asegurarnos que contenemos los contagios. Número 2, más inversión pública y hacer más simple el apoyo directo a las micro y pequeñas empresas, que son las que más empleo generan. Mira, Maritere, el presupuesto para el siguiente año que planteó la ministra y que va a seguir hoy día siendo seguramente sobre el mismo tema ante el Congreso, contempla un aumento de 3% en el total del gasto que se va a hacer. Básicamente el aumento en el gasto va 13% más a salud. Salud va a aumentar muchísimo el gasto. El objetivo final es que la cobertura de los seguros de salud sea universal, o sea que todos los peruanos estén asegurados por algún mecanismo. El problema es que no es un problema. Lo que va a pasar es que ese aumento supone que los ingresos también crezcan, porque miren, el presupuesto es igual que en el caso de una familia. Tenemos ingresos y tenemos gastos. Si los gastos suben, digamos, si los gastos están más arriba, entonces ¿qué cosa es lo que pasa? Que me queda un hueco, a menos que los ingresos suban. Como no se puede poner impuestos en recesión, no hay forma de hacerlo, entonces esta diferencia va a suponer el siguiente año tomar más deuda, lo cual es entendible. Tenemos que atender la emergencia, tenemos que rescatar y empujar la economía desde el gasto público primero, básicamente inversión pública, pero sobre todo necesitamos asegurar que las reglas de juego se mantengan iguales, constantes, que no haya tanto cambio en reglas de juego. Eso es veneno para la economía, porque cualquier inversionista, por pequeñito que sea, si es que tú le cambias las reglas de juego, simplemente no va a invertir. Y eso hay que tenerlo claro, y este no es un juicio de valor, no es una opinión, es un hecho empírico que se puede contrastar en cualquier economía del planeta. Muy bien, Carlos. Creo que es bastante claro lo que has comentado esta mañana. Y vamos a tener oportunidad de seguir hablando en los siguientes días de más temas que afectan la economía de nuestras familias. O el sector salud, ¿no? Porque francamente no creo que es un tema de inyectarle más plata al sector salud, es un tema de que me funcione bien. O sea, plata tenido y funciona pésimo, no se gestiona bien, no hay medicina, no hay camas, no hay nada. Entonces no se trata que le doy más plata, toda una burocracia, toda una serie de cosas de corrupción, eso es lo que hay que atacar. El tema, Maritere, no es dinero, es cómo gastar ese dinero. Y ese cómo gastar, ¿no?, meter mano para que esto sea más eficiente y mejor y llegue a todos.